Bienvenidos, estimados participantes. Bueno, en esta oportunidad estamos con un nuevo tema, los problemas de lenguaje. En realidad, en todas las instituciones educativas contamos con diferentes casos y esta formación profesional nos va a ayudar a poder atender, intervenir de alguna manera profesional, no solamente para la intervención, sino también para la presunción diagnóstica y sobre todo para la atención a la familia. Muy importante. Así que bienvenidos y estamos listos para empezar. Así es, estimados participantes, estamos con un nuevo tema, marco teórico de los problemas del lenguaje. Este va a ser el primer módulo. Mi nombre es Carmen Resultado Laura de Mera, soy docente de educación especial, psicóloga y con estudios obviamente en audición y lenguaje, dados también en San Marcos y CEPAL, Centro Peruano de Audición y Lenguaje. Siempre para servirles. Bueno, quiero empezar con diálogo que hace Mafalda a su madre y le dice, Emma, se asoma de la mesa de la sala. Mamá, pregunta, ¿la sala qué pieza viene a ser? La mami le contesta, el living. ¿Por qué demonios no escribirán estos libros en castellano? ¿Ah? Bueno, ustedes saben que en Argentina muchos, y bueno, en casi todos los países latinoamericanos, igual en general en los países europeos, en todos tenemos tendencia a mezclar no solamente con una sola lengua, el castellano en nuestro caso, de uso mayoritario en nuestro país, sino tomamos también algunos términos ingleses, ¿no? Como es el living. Entonces, al final, ella se le ha hecho tan cotidiano a Mafalda, está tan ella segura que living es castellano, y sí, pero ¿por qué no han escrito en vez de sala, living? ¿No? Es lo que ella reconoce como sala. Definitivamente está mal porque en realidad living corresponde a la lengua inglesa. Mal en el sentido de que ella protesta porque este no es castellano. Ella lo tiene incorporado como si fuera castellano. Sin embargo, es parte de su lengua. Y ahí tenemos la diferenciación de términos. Para esto empezaremos. ¿Qué es lenguaje entonces? Lenguaje es una forma de comunicación, ya sea oral, escrita o por señas. ¿Esto quién lo dice? Sandrox, que ha desarrollado un texto muy interesante acerca de psicología del aprendizaje y habla acerca de los problemas del lenguaje y define, ¿no? De manera concreta, y casi la mayoría de textos especifica el lenguaje una forma de comunicación, ya sea oral, escrita. Y acá tenemos una foto de una niña que está con su mascarilla, muy cotidiano ahora, y obviamente no estamos viendo los labios, no estamos viendo los ojos. Ella está feliz, ella está asustada, probablemente simplemente nos está observando, ¿no? No vemos más bien una expresión ni de alegría ni de tristeza, probablemente de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, este lenguaje que ella transmite es de tipo no verbal, es básicamente a través de su rostro mismo, ¿no? Entonces, es increíble, el lenguaje no solamente expresa la palabra, sino expresa incluso la manera en cómo yo estoy vestida, incluso la manera en cómo hago los gestos, estoy a través de estos gestos expresando algo. Y la comunicación, en cambio, etimológicamente, proviene del latín comunicare, que significa poner en común, compartir. Esa es la palabra clave, compartir algo. Y esta puede ser verbal y no verbal, parecida al lenguaje. Pero aquí, ¿saben qué? Necesito ¿quién? A un receptor. Yo tengo que tener una intención comunicativa. ¿Qué significa? Yo no solamente estoy hablando de lenguaje, yo estoy vestida y tengo un lenguaje a través de mi vestimenta, ¿no? Estoy expresando de repente un disgusto, si estoy, o soy que soy parte de un grupo,
social o cultural, si estoy toda en negro, con un cabello, de pronto un rostro bastante pintado en los ojos, y entonces si alguien me ve y dice, ay, ella pertenece a este grupo social, este grupo de jóvenes o este grupo de personas que tienen ese mismo vestuario. Yo estoy de alguna manera utilizando un lenguaje a través de mi vestimenta, ¿no? Como es el caso de la niña. Y estoy expresando a través de mis gestos, pero no estoy necesitando de otra persona, a poder hacer contacto con otra persona para que esta persona me responda. Muy diferente en la comunicación, ¿no? En la comunicación yo necesito compartir, ya sea verbal y no verbal, compartir un mensaje, ¿no? Entonces aquí es diferente. ¿Ya? En la lengua, ya es lo que estábamos hablando con nuestra querida Mafalda. La lengua es un conjunto de signos lingüísticos propios de una cultura. La cultura americana habla en inglés, la americana, bueno, de Estados Unidos, propiamente dicha, Inglaterra también, y algunos países que tienen a la lengua, perdón, inglesa como idioma de ese país. En el caso nuestro, nosotros tenemos varios idiomas porque tenemos varias culturas. Tenemos a la persona aymara y tiene su lengua aymara, tenemos a la lengua quechua, tenemos incluso varios tipos de quechua, y bueno, la lengua castellana que utilizamos casi la mayoría de pueblos y lugares costeños, básicamente, ¿no? Y el habla es una expresión individual de la lengua. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando yo utilizo la jerga, ¿no? Cuando, por ejemplo, utilizo la palabra palta. Palta tiene un significado de una fruta, ¿sí? Y que las como en las ensaladas. En cambio, si yo digo, ¡ay, qué palta! ¡Qué vergüenza! ¡Qué roche! ¿No? Entonces, estas son palabras coloquiales, jergas, propias de un lenguaje particular y que se dan en un contexto específico. Es una expresión individual de la lengua. Perfecto, no, esto no es ni bueno ni malo, es parte de la misma expresión. Ahora vemos componentes del lenguaje. Componentes del lenguaje, tenemos 4 clásicos: fonético, fonológico, que está desarrollando, y acá he puesto la imagen de los órganos fonoarticulatorios. Aquí tenemos toda la cavidad oral, los músculos de la cara, incluso tenemos también la parte de las cuerdas vocales, toda la faringe, parte de la capacidad torácica, que significa que yo cuando tengo una muy buena capacidad torácica puedo expresarme de un tono adecuado, puedo hablar gracias a la salud de las cuerdas vocales, y puedo expresar de manera, una pronunciación fluida, una pronunciación clara, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo de repente mis órganos fonoarticulatorios realmente ok. No tengo de repente un paladar hendido, o no tengo un labio leporino, o no hay quizás un paladar en campana. O sea, estos son diferentes tipos de problemas a nivel orgánico de los órganos fonoarticulatorios que de pronto no me permiten articular bien las palabras, ¿no? Y bueno, esta es una gama o una parte, pero tenemos también otro grupo de problemas fonético, fonológico, pero que parte básicamente de una falta de conciencia fonológica. Y gracias a Dios esas son las que tienen un mejor pronóstico. En cambio, cuando tenemos un tema orgánico, tipo labio leporino, vamos a necesitar obviamente una cirugía médica reconstructiva que de alguna manera me permita unificar no solo el labio, quizás también el paladar, y de pronto así poder articular mejor las palabras, ¿no? Incluso hasta la posición de los dientes o la forma que tiene la lengua. Si nuestros niños con síndrome de Down tienen macroglosia, que significa la lengua ancha, entonces les genera diferentes tipos de problemas para poder articular de manera eficiente las palabras. Morfosintáctico, está de alguna manera ligada a la estructuración de las oraciones. ¿Qué significa eso? A la ubicación de las diferentes
partes de la oración, ¿no? El artículo, el sujeto, el verbo, el predicado y todos los diferentes elementos externos, adjetivos, diferentes componentes, perdón, que puedan yo incorporar y utilizar de manera eficiente. No es que yo ponga de repente de manera desorganizada la estructuración de la oración. Tiene que estar organizada, coherente y pueda yo utilizar bien el género, el número y todo de manera según la lengua, ¿no? En este caso la lengua castellana. Entonces, este componente es muy importante y está básicamente ligada a la estructuración. El psicosemántico al vocabulario, los significados, las categorías, el razonamiento verbal. El razonamiento verbal que implica los sinónimos, los antónimos y bueno, y toda la gama de significado. No solamente es la palabra como tal, sino se entiende como el contenido, el significado. Y obviamente la contextualización de ese significado también, ¿no? Por eso se habla de las categorías. La parte pragmática tiene que ver con las funciones comunicativas. Acá le decimos uso. Uso implica que, por ejemplo, yo pueda expresarme de manera eficiente en contextos distintos. Yo puedo hacer uso de un diálogo, expresarme con otra persona, dialogar, interactuar con otra persona, mirándola a los ojos, observando el lenguaje no verbal, reconociendo en la otra persona situaciones que de pronto ella me puede estar expresando con sus gestos. Ese es el nivel pragmático, está muy ligado a la teoría de la mente. ¿Qué significa teoría de la mente? Significa lo que está pensando la otra persona. Yo tengo una teoría de lo que está pensando mi receptor acerca de lo que yo te estoy diciendo, acerca de pronto de lo que trae de su contexto. Entonces, esto con mi observación, con mi intención de poder recoger información del receptor, hago uso eficiente del componente pragmático. Para eso utilizo pues mis recursos conversacionales. ¿Qué significa eso? Pregunto, escucho, vuelvo a preguntar, guardo los silencios adecuados para que la otra persona me pueda responder, ¿no? Entonces las dificultades obviamente de cada componente van a estar ligados a su significancia, ¿no? Si yo tengo una dificultad fonético-fonológica, voy a tener pues un problema a nivel de la articulación, de la fluidez y el tono de la voz. Por ejemplo, acá tenemos los gráficos. Coca-Cola significa Coca-Cola. ¿Por qué me dice Coca-Cola? Porque de pronto no está articulando bien las palabras, ¿no? No me está articulando bien las palabras, en este caso, C, ¿no? Necesitamos trabajar C para que ella pueda pronunciar Coca-Cola. Está sustituyendo la C por la T. Entonces acá necesitamos trabajar el fonema C. Ese es en la articulación. Este problema básicamente es una dislalia. Dislalia, problema de la articulación, en el fonema de la C de casa. A nivel de la fluidez, estamos hablando acerca de la calidad de la palabra a nivel del tiempo, ¿no? Si yo estoy hablando rápidamente, hablo lentamente o hablo de alguna manera repetitiva. Por ejemplo, ¿no? La famosa disfemia. ¿Qué significa disfemia? Problema para poder yo articular la palabra de manera fluida, de manera compleja, rápida, normal, ¿no? Si no, yo puedo empezar a decir, tengo que, hacer, mi, tarea. ¿No? En este caso, es una disfemia de tipo inicial, ¿no? Y algunos niños incluso tienen problemas no solamente para la expresión oral, repiten la palabra, sino o una sílaba al inicio o al final de la palabra, sino que también
está ligada al componente orgánico, gestual, ¿no? En vez de, no solamente dice se mueven las manos o tienen un movimiento en la cara, un movimiento en el cuerpo, y esto obviamente les genera bastantes dificultades a nivel social, ¿no? Los demás niños empiezan a burlarse y obviamente se siente avergonzado y se trabaja mucho la autoestima. Y obviamente aquí hay un trasfondo netamente para poder relajarlo, para poder ayudarlo a nivel emocional. Probablemente también en casa hay demasiada presión y es importante que todos puedan tener un apoyo psicológico a la par de un apoyo de terapeuta de lenguaje. ¿Sí? Y tenemos también a nivel del tono de voz. Y acá es interesante porque hay muchos niños que gritan, nosotros mismas las maestras, tenemos que levantar la voz y al final terminamos con las cuerdas vocales con bastantes pólipos o problemas que nos generan, dicen afonía, pero es difícil que me quede sin voz, afonía es sin voz, sino una disfonía, que significa pues estos problemas de ronquera, ¿no? Que estamos con la voz ronca y no podemos bien expresarnos de manera con un tono adecuado de voz. ¿Sí? Acá tenemos las dificultades léxico-semántico, ya habíamos hablado, ¿no? Que tienen que ver con el vocabulario expresivo-comprensivo, pero aquí se refleja el seguimiento de instrucciones, la comprensión de cuentos, los apodos verbales, los significados, las analogías, las semejanzas y diferencias, las categorías, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? La frutería. La frutería, ¿qué cosa significa? El lugar donde se venden diferentes tipos de fruta, por eso es frutería. No está hablando de zapatería. Zapatería es donde venden zapatos, arreglan zapatos. En este caso es frutería. Y acá están todas las frutas que en esta frutería se venden. ¿Sí? Entonces, este es de acuerdo a la gráfica, porque hay un apoyo visual. Estamos viendo las categorías, están bien definidas. También estamos viendo la palabra y la significación de esta palabra, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué representa? La representación, quería decir, de la palabra. Yo digo uva y de frente mi mente dibuja unas uvas de repente verdes, de repente negras, ¿no? Algunas están así como que entre rojizas, ¿no? Las uvas enormes. Y bueno, ese es mi representación mental del significado de las uvas y así de cada una de las frutas. Bueno, dificultades morfosintácticas. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado, ya lo habíamos hablado, al uso de la estructuración de la palabra. Entonces, acá tenemos las frases, las oraciones tanto cortas como complejas, respeta la secuencia lógica de la oración, la concordancia en género y número, las conjugaciones verbales, el tema del uso de los pronombres, adjetivos, artículos, preposiciones y conjugaciones. Personas que tienen dificultades obviamente van a tener ausencias, errores, fallas en ese tipo de elementos. Dificultades pragmáticas, ya habíamos hablado acerca de la teoría de la mente, ¿no? Y esta gráfica habla un poquito acerca de los gestos, ¿no? Quién está participando en esta imagen y sobre todo cómo están los gestos. Es el área pragmática mucho ve el área emocional y el área no verbal, ¿no? Entonces esto obviamente la persona que tiene dificultades en este componente definitivamente va a tener como que cierta dificultad de poder percibir el pensamiento del otro, la intención del otro, porque va a estar más concentrado en sus intenciones, en lo que él quiere comunicar y no lo que él necesita recibir para poder responder en la comunicación, ¿no? Muy bien, tenemos también el retraso en el lenguaje. Entonces, esto no tiene mucho que ver con el componente, básicamente, sino que cuando uno tiene un problema de retraso en el desarrollo del lenguaje, aquí está afectado todos los componentes, los 4 grandes componentes. Pero están afectados esos 4 grandes componentes, ¿por qué? Porque obviamente hay un tema
de falta de pronto de estimulación del lenguaje, o también hay un tema básico de herencia, ¿no? Muchos de los padres cuando hacemos la historia personal nos hacen referencia que ellos también tuvieron un retraso en el lenguaje y empezaron a hablar de manera más fluida, con mucho más enriquecido su vocabulario a partir de los 6, 7 años. ¡Wow! ¿No? Bueno, que esa también es la época que no hace también límite, ¿no? Nosotros tampoco no esperamos, porque estamos hablando de que ha terminado el inicial, está entrando a primaria y aún ahí está hablando pues 50 palabras, 40 palabras, que es sumamente mínimo, ¿no? Y a esa edad deben estar hablando un repertorio de 80, 100 palabras mínimas, ¿no? Estamos hablando de 40, estamos hablando del 50% como mínimo que debería tener. Entonces, no tiene un repertorio que le brinde la posibilidad de generar una conversación fluida, no solamente con sus pares, sino con los adultos que lo cuidan, con los adultos con los que interactúa. Y bueno, la ventaja es que cuando el retraso en el desarrollo del lenguaje es básicamente por un tema ligado a la herencia o por un tema de estimulación, esto o un tema de deprivación sociocultural, una vez que se le da el soporte, se le da la estimulación, pasó y no es muy difícil de poder nivelar al niño en el repertorio del lenguaje y pueda expresarse de manera comprensiva y expresiva en todos los componentes de forma normal. Acá sí es, acá sí tenemos otra dificultad, trastorno específico del lenguaje, el famoso TEL, y este sí es una problemática que de pronto sí, igual que el anterior, hay un retraso en el lenguaje y obviamente no está al nivel de la edad que corresponde y tiene afectación en la comprensión y en la expresión. Básicamente, no solamente estamos hablando del tema sintáctico o del tema fonológico, sino básicamente morfosintáctico y bueno, sintáctico y de pronto léxico semántico y pragmático, no tanto fonológico, porque son chicos que expresan o articulan muy bien las palabras generalmente. Obviamente, este trastorno específico del lenguaje, el pronóstico, a diferencia del problema en el desarrollo del lenguaje, el pronóstico es diferente, porque aquí sí necesitamos, obviamente, acompañar al niño con mayor tiempo, mayor soporte. Y el TEL es muy, hay que tener bastante observación en la persona, apoyarse de otros profesionales para poder lograr el diagnóstico pertinente, ¿sí? Porque mucho se confunde con el autismo, ¿no? Mucho se confunde con diferentes tipos de problemática y hay que tener bastantes profesionales que nos puedan dar de pronto apoyos y lograr entre todos un equipo, lograr un diagnóstico pertinente. Bueno, el aula virtual como eje facilitador del lenguaje, bien utilizado, nos permite pues interactuar, nos permite participar, nos permite manejar las TIC, ¿no? O sea, el aula virtual me genera la necesidad de aprender programas virtuales y esto, gracias a Dios, está ahora de pronto bastante bien difundido, ¿no? Y obviamente que el desarrollo cognitivo de aprendizaje ayuda a la resolución de los problemas y a sus, de pronto, en el contexto que yo pueda irme desarrollando, ¿no? El aula virtual que no facilita el lenguaje, obviamente, es porque el maestro no está fortaleciendo el diálogo, está enfatizando más la información, no tanto el diálogo ni la interacción, y bueno, pierde el carácter interactivo y las experiencias de aprendizaje se dan sin tener en cuenta el contexto natural del estudiante y el impacto del conocimiento en la realidad y práctica diaria del mismo. Bueno, terminamos aquí y bueno, aquí quiero de pronto dar una pequeña introducción a estos temas porque realmente el curso está muy bien organizado. En esta oportunidad estamos viendo la parte teórica
En la siguiente sesión vamos a trabajar evaluación diagnóstico de los problemas de aprendizaje. Vamos a desarrollar una historia personal y los niveles de habilidades lingüísticas sobre todo, y la ejecución de la prueba de Melgar muy conocida. La vamos a elaborar, desarrollar con algún caso específico que vamos a tratar en el siguiente encuentro. Y después tenemos la intervención de problemas de lenguaje fonético-fonológico. Vamos a desarrollar un caso de rotacismo y de pronto un cuaderno de comunicación oral y de conciencia fonológica. Luego vamos a tener el lenguaje morfosintáctico. Para ello vamos a desarrollar un caso y vamos a confeccionar un cuaderno de lenguaje conectado, muy importante y súper fácil de desarrollar. Después tenemos intervención de problemas de lenguaje léxico-semántico. Para ello vamos a trabajar igual un caso y la confección y selección de materiales virtuales para comprensión lectora. Bastante bueno. Y finalmente vamos a tener una intervención en problemas de lenguaje pragmático, desarrollando el caso y la confección de historias sociales. Muy importante para este tipo de chicos. Saludos y los espero en la siguiente sesión. Gracias.